Entiendo. Solo para confirmar, señora Igasa, ¿desea que preparemos el acuerdo de divorcio con su esposo? La voz del abogado, al otro lado de la línea, sonaba distante, casi mecánica mientras repetía la pregunta. Tras unos segundos de silencio, un silencio que pareció contener el peso de años enteros, asentí, aunque él no pudiera verme. Sí. ¿Cuándo podría estar listo? El proceso tomará algo de tiempo. Calcule aproximadamente medio mes. En el instante en que colgué y la pantalla de la llamada se desvaneció, una notificación apareció en mi teléfono. La confirmación de una reserva. Un billete de avión con destino al país Z, con fecha justo para dentro de medio mes. Todo encajaba a la perfección. Abrí una de mis redes sociales y un mensaje saltó a la vista de inmediato. Señora Higasa, ¿está segura de que no quiere continuar con el tratamiento? Era del doctor Kimura, mi médico. Hace un año me diagnosticaron cáncer de páncreas. Las palabras del doctor todavía resuenan en mi cabeza. La tasa de supervivencia era extremadamente baja. Incluso sometiéndome a la cirugía y a todas las sesiones de quimioterapia, apenas me quedarían unos 4 meses de vida. No, ya no quería malgastar ni un segundo más. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. La cirugía es arriesgada, pero existe un 5% de probabilidades de éxito. Como su médico, le pido que no se rinda tan fácilmente. Solté un largo y pesado suspiro. Mis dedos teclearon la respuesta. No, gracias. Ya he tomado una decisión. Cerré la conversación. Y como era costumbre, abrí Twitter. Una noticia en tendencias captó mi atención al instante. Nuevo escándalo amoroso de Tensho Suo, visto con una belleza en un hotel a altas horas de la noche. Sin ninguna expresión en el rostro, abrí la publicación. Adjuntas al artículo había 2 fotografías. El hombre en ellas era sin duda alguna mi esposo, Tensho Suo. No importaba lo borrosa que estuviera la imagen, yo lo reconocería siempre. En la foto, él rodeaba con el brazo a una mujer esbelta mientras entraban juntos a un hotel. La punta de mi dedo rozó suavemente el rostro del hombre en la pantalla de mi teléfono. Por un largo momento, no pude moverme. Finalmente, deslicé la pantalla hacia abajo. La sección de comentarios ya era un hervidero. ¿En serio? ¿Otra nueva? ¿Qué pasó con la idol desconocida de la otra vez? Cambia de mujer más rápido que de ropa. Un cerdo. ¿Qué cuerpazo tiene esa tía? Los ricos de verdad que pueden hacer lo que quieran. ¡Qué envidia! Pobre de la esposa de Suo. Es verdad. Pobre Yuka Higasa. ¿Por qué se casó con un mujeriego así? Nah, escuché que fue un matrimonio arreglado. Nunca hubo amor. Seguro que cada uno hace lo que quiere. Así son los matrimonios de los ricos. No lo entiendo. Casi todos los comentarios eran una burla velada hacia mí. Algunos decían que aunque me había casado con un Suo, al final estaba condenada a soportar la soledad. Otros incluso especulaban que yo también le era infiel, solo que no era tan descarada como para que me descubrieran. Mientras miraba aturdida la cascada de opiniones, una mano delgada y elegante me arrebató el teléfono de repente. Sentí un calor repentino junto a mi oreja. ¿Qué estás mirando?, preguntó una voz grave y tranquila. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Era Tensho. El penetrante olor a perfume de mujer que lo envolvía me decía que acababa de levantarse de la cama de alguna otra. Arrugué la nariz e instintivamente me levanté para poner distancia entre nosotros. «Devuélvemelo». Extendí la mano. Él me ignoró y se puso a mirar mi teléfono con total naturalidad. Tensho Suo, de camino a un hotel con una modelo en plena noche. Leyó el titular en voz alta, separando cada palabra. Luego, soltó una risa ligera y me lanzó el móvil. A ver, te haré una entrevista. Como esposa de Suo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Su tono burlón me provocó náuseas. Lo miré fijamente, sintiendo un dolor agudo que me oprimía el pecho. Hace 3 años, él no era así. Hace 3 años, por recomendación de nuestras familias, Tensho y yo nos comprometimos.
Cuando supe que nos casaríamos, una alegría pura e inmensa me inundó. Llevaba años amándolo en secreto sin poder decírselo a nadie. Creía ciegamente que nuestro matrimonio sería el comienzo de la felicidad. Pero la imaginación es solo eso, imaginación. Después de la boda, Tensho se volvió cada vez más indiferente. Empezó a frecuentar los bares, volviendo cada noche borracho a casa. Pronto se convirtió en un cliente habitual de los paparazzi y las revistas de cotilleos. Aún así, el amor que sentía por él me hacía buscar excusas una y otra vez. Es solo que no está acostumbrado a estar casado, me decía a mí misma. Así que aguanté y perdoné. Pero él fue a más. Se relacionó con todo tipo de mujeres, incluso las llevaba a eventos públicos sin importarle en absoluto lo que dijera la prensa. Y cada vez que pasaba, yo me convertía en el hazmerreír de todos. En solo 3 años, mi amor se había desgastado por completo. Ahora, en el poco tiempo de vida que me quedaba, solo quería usarlo para mí. Apreté los labios y dije en voz baja, «No me importa. Haz lo que quieras. Vamos, no te enfades. Hoy es nuestro 3er aniversario de bodas. Por eso he vuelto a casa». Mientras lo decía, sacó una pequeña caja del bolsillo y me la entregó. Su tono era tan suave que por un instante creí que estaba alucinando. Miré la caja que había puesto en mi palma. La punta de mis dedos temblaba ligeramente. Justo cuando iba a decir algo, el tono de llamada de un teléfono rompió el silencio. Era el suyo. Eché un vistazo y vi el nombre en la pantalla, Akane Kobayashi. Seguramente una de sus nuevas conquistas. Después de mirarme de reojo, Tensho contestó. «Tensho, ¿podrías venir un momento?» La voz de la mujer al otro lado sonaba débil y mimosa. «¿Qué ocurre?» La voz de Tensho se tiñó de una ligera tensión. «No me encuentro muy bien. Creo que tengo fiebre. ¿Podrías llevarme al hospital? Si no puedes». Sus ojos se posaron de nuevo en mí y vi un destello de duda en su mirada. Pero esa duda duró apenas un segundo. Al momento siguiente, estaba respondiendo. «Envíame tu ubicación». Apenas se fue mi suegra, mientras el silencio volvía a apoderarse de la casa, mi teléfono vibró sobre la mesa. Una solicitud de amistad. La abrí sin pensar. El icono del perfil era una Hello Kitty de color rosa chillón. Debajo, un breve mensaje. «Soy Akane Kobayashi». Akane Kobayashi. El nombre que había visto en el teléfono de Tensho hacía un rato. Era evidente. La nueva amante de mi marido venía a provocarme. Dudé un instante, pero al final pulsé el botón de aceptar. En el mismo segundo en que lo hice, el teléfono volvió a sonar. Un mensaje apareció en la pantalla y lo abrí. Era una foto del perfil de Tensho, su rostro capturado en un momento de aparente calma. Inmediatamente llegó otro mensaje. «Señora, gracias por haber educado tan bien a Tensho. Solo tenía un poco de fiebre, y él se ha preocupado muchísimo por mí. Me ha traído agua, me ha dado de comer, no ha parado ni un segundo. Hasta me ha acompañado al baño». La malicia y la provocación se desbordaban en cada palabra. Era su forma de decir, «Puede que legalmente sea tu marido, pero su cuerpo y su corazón me pertenecen». No pude evitar soltar una pequeña risa, una risa vacía. Luchar por un hombre como Tensho, ¿de verdad valía tanto la pena? No respondí nada. Simplemente deslicé el dedo para borrar la conversación. Justo en ese momento, otro mensaje insistente llegó. «Señora, ¿no le gustaría saber cuánto me ama?» «No, no me interesa». Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, llegó otro más. «Si le interesa, solo tiene que mirar mi Instagram». Y como si fuera un autómata, le hice caso. Eché un vistazo rápido. Las publicaciones frecuentes habían comenzado hacía una semana, seguramente justo cuando empezó a salir con Tensho. Después de eso, había publicado casi a diario. La última entrada era un vídeo corto, subido hacía apenas unos minutos. En él, Tensho estaba trabajando en una mesa al lado, mientras Akane estaba sentada en la cama con aspecto frágil.
Ella le pedía entre risas que levantara la vista, y él obediente lo hacía, dedicándole una sonrisa tierna, no a la cámara, sino a ella. En ese instante, una frase se formó en mi cabeza. Ella juega y él sonríe. El pie de foto solo decía, «Tachan», y en los comentarios, ella misma había añadido, «Alguien ha venido expresamente solo para verme». Sentí una punzada en el corazón. Me había repetido a mí misma 1000 veces que Tensho no merecía ni una sola de mis lágrimas, que no valía la pena sufrir por él. Pero en ese momento, viendo esa sonrisa que nunca fue para mí, no pude contenerlo. El dolor era físico, como si alguien me estuviera estrujando el corazón con la mano, retorciéndolo sin piedad hasta dejarme sin aire. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Tensho siempre decía que odiaba las fotos. Ni siquiera quiso ceder con las fotos de la boda. En aquel entonces, yo intenté convencerlo. Le dije que las fotografías podían conservar nuestros recuerdos para siempre. Su respuesta fue una cuchillada. Solo tienen sentido si te las haces con la persona que amas. ¿Acaso hay amor entre nosotros? Tenía razón. Él no me amaba. Por eso nunca quiso hacerse esas fotos conmigo. Una razón más para convencerme a mí misma. Una sonrisa de amarga lucidez se dibujó en mi rostro. En la pantalla del chat, Akane seguía enviando una foto tras otra, pruebas de su victoria, de cómo Tencho era con ella todo lo que nunca fue conmigo. Pero para mí, todo aquello ya daba igual. Dejé el teléfono sobre la cama sin prestarle más atención y comencé a hacer el equipaje. Todos los regalos que Tensho me había hecho, los que había abierto y los que no, los metí sin miramientos en una caja de cartón. Luego, empecé a quitarme la ropa y los accesorios que él me había comprado, uno por uno. Les saqué fotos y los subí a una web de venta de segunda mano a un precio ridículamente bajo. Pasaron varios días en los que no volví a saber nada de Tensho. Aquella tarde, mientras regresaba a casa después de haber enviado el último paquete con la ropa que había vendido, lo vi de pie en medio del salón. Llevaba el mismo traje que el día que se fue, la chaqueta abierta de forma descuidada, revelando la camisa blanca de debajo. En el cuello de la camisa, una mancha de pintalabios rojo destacaba con una claridad insultante. Arrugué ligeramente el ceño. Se acercó a mí e instintivamente estiró los brazos para rodearme. Di un paso atrás, esquivando su contacto. «No me toques». El asombro brilló en sus ojos por un instante, pero la expresión desapareció tan rápido como había llegado. «¿Qué te pasa?» Solo con tenerlo cerca, el olor a perfume ajeno que impregnaba su cuerpo me revolvió el estómago. La idea de que me abrazara era sencillamente insoportable. Aparté la cara con obstinación. Nada. Tensho miró al asistente que esperaba a su lado. El hombre, entendiendo la señal, me entregó un paquete con sumo cuidado. «¿Qué es esto?», pregunté. «A ti te gustaban esas obras raras de pintores extranjeros, ¿no? He pagado una fortuna por ella. Anda, no te enfades más. Ábrela». Tensho levantó ligeramente la barbilla, instándome a que lo hiciera. Obras raras. Él nunca, ni una sola vez, se había molestado en entender lo que de verdad me gustaba. A pesar de todas las veces que le había hablado con entusiasmo de mis artistas favoritos, para él mis aficiones siempre habían sido extrañas y peculiares. Suspiré profundamente antes de hablar. «No la quiero. Devuélvela. Ya no me gusta». Mi tono de voz tan sereno y desapegado pareció desconcertarlo. Por un momento me miró como si fuera una completa desconocida, pero enseguida desechó la idea. Dio un paso adelante y me atrajo hacia él a la fuerza, encerrándome en sus brazos. «¿Sigues enfadada por lo de nuestro aniversario? Sé que estuvo mal no estar contigo en nuestro 3er año de casados. Fue culpa mía. Por eso, como castigo, hoy me quedaré contigo todo el día. ¿Qué te parece?» Su mano grande me acarició la cabeza con una suavidad que ya no me pertenecía solo a mí. Si levantaba un poco la vista, podría ver las marcas del amor de otra mujer en su cuello.
El corazón volvió a dolerme con una punzada sorda. Cerré los ojos, conteniendo las náuseas, y dije, «Entonces, ¿vamos a la calle de los puestos de comida cerca de la universidad?» «¿Eh?» Tensho pareció sorprendido. «¿Por qué quieres ir allí de repente?» «No lo sé. Nuestras universidades estaban ambas en la capital, una muy cerca de la otra, separadas apenas por una calle. Y esa calle era la zona de puestos de comida, el lugar favorito de los estudiantes. No habíamos vuelto desde que nos casamos. A Tensho le extrañó mi repentino capricho, pero al final asintió. Subimos a su coche y nos dirigimos hacia allí. Durante el trayecto, los paisajes familiares pasaban uno tras otro ante mis ojos, y sin darme cuenta, se me llenaron de lágrimas. Mi amor no correspondido por Tensho había comenzado en el instituto. Cuando yo entré en primero, él ya estaba en tercero. 2 años mayor que yo, guapo, estrella del equipo de baloncesto y el primero de su clase. Era la estrella del colegio. Era natural que tantas chicas suspiraran por él, y yo no era más que una entre la multitud. Para acercarme a él, estudié como una loca. Para seguir sus pasos, me esforcé hasta el límite. El año que yo pasé a segundo, él entró con una beca en la mejor universidad de la capital. Desde ese momento, mi primera, segunda y tercera opción fueron la Universidad de Tensho o cualquiera que estuviera cerca. Él se había convertido en mi todo, y lo conseguí. Entré en la Universidad de Kyoshi, la más cercana a la suya. Nuestros campus estaban uno frente al otro, separados únicamente por esa calle peatonal. Tomarme días libres, saltarme clases, escaparme a escondidas. Todo era parte de mi rutina solo por la remota posibilidad de verlo, aunque fuera un segundo. Durante los 4 años de universidad, cada encuentro casual, cada instante en que nos cruzábamos, era suficiente para hacer que mi corazón se agitara durante días. En la memoria de Tensho, yo probablemente no era más que una alumna de cursos inferiores a la que había visto alguna vez. Pero para mí, eso era más que suficiente. Lo había amado en silencio, a mi manera. Pero si hubiera sabido que el futuro nos deparaba este final, te juro que en aquel entonces habría renunciado a todo. ¿En qué piensas? La voz de Tensho, demasiado cerca de mi oído, me sacó de mi ensimismamiento. Parpadeé, volviendo a la realidad. Sin darme cuenta, habíamos llegado a la calle de los puestos de comida. Toda la calle bullía de vida, una hilera interminable de tenderetes de todo tipo. Unos vendían aperitivos, otros artesanía y algunos incluso objetos de lo más extravagantes. Con nuestra altura y aspecto, destacábamos entre la multitud. Enseguida nos convertimos en el centro de todas las miradas. A poca distancia, vi un puesto que vendía manzanas de caramelo. «Quiero una manzana de caramelo», dije, señalando con la cabeza. Al oírme, Tensho fue a comprar 2 sin dudarlo. «¿Es para tu novia?», le preguntó el anciano del puesto con una sonrisa pícara. Tensho sonrió, pero no respondió. Me tendió una de las manzanas. «No sabía que te gustaban estas cosas». Me quedé helada por un segundo. ¿Que no lo sabía? Había tantísimas cosas que él no sabía de mí. Moví los labios a punto de decir algo. Rin, rin, rin. El sonido inoportuno de un teléfono sonando interrumpió mis palabras. Tensho me miró de reojo. Comprendí la señal y desvié la vista, fingiendo interés en otra dirección. Un momento después volví a mirarlo. El ruido ambiental era tan fuerte que no pude oír la voz al otro lado de la línea, pero sí escuché a Tensho decir, «Voy para allá». Después colgó y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba subiendo al coche. Y sin más, su coche se alejó, desapareciendo de mi vista. Cuando volví en mí, paré un taxi a toda prisa. «Señor, por favor, siga a ese coche». El motor arrancó y enseguida nos pusimos en marcha. Unos 30 minutos después, el coche se detuvo en un viejo y destartalado barrio residencial. Tensho bajó del Maybach. Bajo la tenue luz de una farola, caminó a grandes zancadas y entró por una pequeña puerta, desapareciendo de mi vista en un instante. El pánico se apoderó de mí
y abrí la puerta para bajar. «Señorita, ¿a dónde va a estas horas de la noche?» La voz repentina del conductor me detuvo en seco. «Déjeme advertirle», continuó. «Esta zona no es segura. Por la noche suele haber matones. Hace unos días hubo varios incidentes que hasta salieron en las noticias». Recuperé la compostura y esbocé una sonrisa forzada. «No se preocupe, estaré bien». «Señorita», el conductor suspiró. «Usted misma lo ha dicho. Luego no me eche la culpa si pasa algo». «Sí, gracias». Pagué la carrera y bajé del coche con el corazón encogido, pero decidida. Encendí la linterna del móvil y avancé por el camino irregular hacia la pequeña puerta. A medio camino, percibí movimiento delante de mí. Levanté la vista y vi a Tensho salir por la misma puerta, llevando en brazos a una mujer menuda. Detrás de ellos, un grupo de gente los seguía. Oí a alguien hablar. «Señor Suo, nosotros solo estábamos grabando con normalidad. Ya habíamos comprobado el estado de salud de Akane. No esperábamos que se desmayara en mitad del rodaje. Es verdad, no es culpa nuestra. Decidimos grabar aquí después de consultarlo con ella. Estaba tan bien antes de venir. ¡Ah, señor Suo! ¡Espere! ¡Señor Suo!». Entre las voces serviles del equipo, el coche se perdió en la oscuridad. Atrás quedaron los técnicos, cargando con cámaras y focos. Alguien se quejó en voz baja. «Esa Akane no es más que una modelo de 3 al cuarto. Si el señor Suo se enfada, ¿qué vamos a hacer? Siempre está causando problemas. Es una pesada. Si no fuera por el señor Suo, no valdría nada. No es más que una amante descarada. Ya basta, vámonos de una vez». Dicho esto, varios de ellos se subieron a una furgoneta. Poco después, el vehículo también desapareció por el callejón. Me quedé sola en la calle silenciosa y embarrada. Un viento frío sopló a mi espalda, haciéndome estremecer. Saqué el móvil para pedir un taxi. Pero antes de que pudiera abrir la aplicación, una mano sucia y negra salió de la nada, y de un manotazo me arrancó el teléfono de las manos. El móvil cayó al suelo con la pantalla hacia abajo. Sin tiempo para sorprenderme, una voz chillona sonó a mi espalda. «Vaya, vaya, qué buen cuerpo tiene esta señorita». Mis nervios se tensaron al instante. Me di la vuelta lentamente. Varios rostros desconocidos aparecieron ante mí. Una sola mirada bastó para que todas las alarmas de mi cuerpo se dispararan. Intenté huir, pero ya habían anticipado mi movimiento. Un dolor agudo me recorrió el cuero cabelludo. Al segundo siguiente, me estaban tirando del pelo con una violencia brutal, arrastrándome hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí de espaldas sobre el asfalto, apoyando con fuerza las palmas de las manos en el suelo. Varios raspones sangrantes se abrieron en mi piel. El bolso se me resbaló del hombro y su contenido se desparramó por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, una mano sucia me sujetó el hombro. Uno de los hombres me agarró del tobillo y tiró de mí hacia él. Vaya, vaya, justo buscábamos a una chica, y esta preciosidad aparece sola. ¿Piensas quedártela para ti solo? Yo la vi primero, así que me toca a mí». Aprovechando que discutían, me levanté sin hacer caso al dolor y eché a correr. Pero mi fuerza no era rival para la de un hombre adulto. No había dado ni unos pocos pasos cuando volvieron a agarrarme. La parte de atrás de mi cabeza se estrelló contra un muro y un mareo violento se apoderó de mí. Mi visión se volvió borrosa y lo único que oía eran los insultos de aquellos hombres. «¿A dónde crees que vas, zorra? ¿No puedes divertirnos un poco? Sale así vestida de noche. Está claro que va provocando». Una mano sucia y maloliente me golpeó la mejilla. El estómago se me revolvió y no pude evitar vomitar en un rincón. Cuando se disponían a acercarse más, uno de ellos dijo de repente: «Esperad un momento». «¿Qué dices de esperar? Ya no aguanto más». Uno de ellos había sacado unos papeles de mi bolso. «Esta tía está enferma. ¿Aún así te la quieres tirar?» «¿Qué?». Los otros, incrédulos, le arrebataron el papel y lo alumbraron con la linterna.
El que sabía leer de ellos, leyó en voz alta y pausada. Certificado de diagnóstico de cáncer. Joder, ¿en serio? Si estás enferma, dilo antes, coño. Otro hombre me agarró del pelo y me gritó. Pretendías llevarnos contigo a la tumba, desgraciada. Mi conciencia se desvanecía. No podía ni articular palabra. Solo oía un zumbido de voces a mi alrededor. Viendo mi estado, uno de ellos dijo, «Ya basta. Cojamos lo que tenga de valor y larguémonos. No quiero más problemas». Sí, vaya puta mala suerte. Rebuscaron en mi bolso, sacaron unos cuantos billetes y se fueron de allí maldiciendo en voz baja. Cuando desperté, estaba en un hospital. El olor a desinfectante me devolvió la consciencia. Abrí los ojos lentamente y un rostro familiar apareció en mi campo de visión. Yuka, por fin despiertas. Casi me muero de la preocupación. Era Ringo Shimizu, mi amiga de la infancia, mi mejor amiga. ¿Ringo? ¿Qué haces aquí? Pregunté sin entender tampoco cómo había llegado yo allí. Antes de que terminara la pregunta, Ringo salió corriendo a llamar al médico. Cuando el doctor terminó de examinarme, dijo, «No hay nada grave. Tiene raspones en las manos y las rodillas, pero sanarán con unos días de descanso». Dicho esto, el médico se retiró. Ringo soltó un largo suspiro. «Menos mal. Qué susto me he llevado». Se llevó una mano al pecho, visiblemente aliviada. Me incorporé en la cama. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Quién me ha traído? Eso te lo pregunto yo a ti. No sabes lo preocupada que estaba, exclamó Ringo, casi sin aliento. Estaba a punto de dormirme cuando me llamaron de un número desconocido diciendo que te habían encontrado tirada en la calle. Me preguntaron qué relación tenía contigo y me pidieron que viniera a buscarte urgentemente. Salí corriendo de la cama y te traje al hospital en coche. Se había quedado a mi lado todo este tiempo. Después de preguntar 1000 veces al médico y de que le confirmaran que solo había sido un desmayo temporal por el shock, por fin pudo respirar tranquila. Gracias, Ringo. La miré con gratitud. Ella agitó la mano. No digas tonterías, para eso estamos las amigas. De repente, como si acabara de recordarlo, golpeó la mesita y se levantó. Por cierto, ese Tensho es un desgraciado. Al oír su nombre, mi expresión se ensombreció. Te pasaste toda la noche tirada en la calle y tu marido no ha hecho ni una sola llamada, continuó Ringo, furiosa. Cuando lo llamé, ¿sabes qué me dijo? Que ahora mismo tenía un trabajo importante y me colgó. ¿Te lo puedes creer? Es lo peor. Apreté los labios y no dije nada. La rabia de Ringo estaba más que justificada. Como mi mejor amiga, ella lo sabía todo. Sabía cuánto había amado a Tensho y todo lo que había hecho por él. Sabía cómo mi amiga antes alegre y llena de vida se había convertido en una sombra silenciosa por culpa de ese hombre. Ringo sentía pena y rabia, y más aún por un hombre que no valía nada. Por eso no podía calmarse. Cuando su enfado por fin amainó un poco, hablé en voz baja. «Ya no importa. Voy a divorciarme de él». «¿De verdad?» Ante esas palabras, los ojos de Ringo se iluminaron de golpe. «Sí», asentí con la cabeza. En cuanto oyó que iba a divorciarme, la rabia de Ringo se disipó. Inmediatamente me apoyó con firmeza. «Ya era hora de que abrieras los ojos. Un hombre como Tensho no merece ni una de tus lágrimas. Te mereces a alguien mucho mejor. Tienes que dejarlo cuanto antes». Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. Cuando la enfermera me retiró el gotero, nos dijo que ya podía recibir el alta. Ringo se apresuró a recoger mis cosas, pero al abrir la puerta de la habitación, nos topamos de frente con una cara demasiado familiar. «Tensho, ¿qué hacía él aquí?» Ringo fue la primera en hablar. «Tensho, ¿cómo te atreves a por fin? Tensho, ¿por qué estás ahí parado? ¿Hablas con alguien?» La voz de Ringo fue interrumpida. Akane, vestida con un pijama de rayas azules y blancas de hospital, salió de la habitación de al lado. Fue directa hacia Tensho y se arrojó a su pecho, preguntando con voz mimosa. «¿Por qué no dices nada?»
Luego ladeó la cabeza, y al verme, una sonrisa de pura suficiencia se dibujó en sus labios. ¿Es usted la señora Yuka?, preguntó levantando la vista hacia Tencho como si buscara confirmación. Tencho respondió con un escueto. Sí. Ringo no pudo contenerse. Oye, tú, ¿sabes que la esposa está aquí y aún así te le echas encima? ¿Tan desesperada estás por amor que te ofreces como amante? Tú, cállate y quítate de ahí. Sin darle a Kane la oportunidad de responder, Ringo se adelantó para arrancarla de los brazos de Tencho. Pero antes de que pudiera tocarla, una mano grande la detuvo. Basta, dijo Tencho con el rostro helado. ¿Qué? Tencho, ¿estás loco? Una mirada afilada por su parte bastó para que mi corazón se hundiera un poco más. Agarré a Ringo del borde de la ropa y negué con la cabeza. Ella no quería rendirse. Yuka, ya no importa, dije en voz baja. Ringo fulminó con la mirada a Kane, que se hacía la víctima en el pecho de Tencho. Pero no pudo hacer nada más que suspirar con frustración. Lo siento, dijo Akane con un dramatismo fingido. No debería estar aquí. Será mejor que me vaya. Hizo ademán de darse la vuelta, pero Tencho la detuvo y la levantó en brazos con facilidad. Sus ojos se fijaron en los pies descalzos de ella. Frunció el ceño y dijo con desaprobación. ¿Otra vez corriendo por ahí sin zapatos? Es que tenía muchas ganas de verte. Los dos continuaron con su intercambio íntimo, ignorando por completo la presencia de los demás. Sin dedicarme ni una sola mirada, Tencho entró con Akane en brazos en la habitación de al lado. Justo antes de desaparecer de mi vista, ella levantó las cejas y me dedicó una última sonrisa triunfante. Por supuesto, no se me escapó. La puerta se cerró justo delante de mí. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que apenas podía respirar. Mientras Ringo seguía maldiciendo a Tencho, por fin llegué a casa. Abrí el móvil y vi un mensaje de mi abogado. Señora Higasa, el acuerdo de divorcio está casi listo. Una vez que terminemos con los certificados de bienes, podré entregarle el acuerdo oficial en 5 días. 5 días, justo el día que tenía planeado marcharme de este lugar. Ni un día más, ni un día menos. El momento perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Abrí el campo de texto y respondí. Muchas gracias. Volví a mi habitación y empecé de nuevo a organizar mis cosas. En todos estos años, no había traído mucho a la casa de los Suo. Casi todo eran regalos que Tencho me había hecho. Durante los 3 años de matrimonio, en cada fecha especial, él le pedía a su asistente que preparara un regalo para mí. Bolsos de edición limitada, ropa de temporada y, a veces, incluso joyas carísimas. Según sus propias palabras, aparte de amor, podía darme cualquier cosa. Pero el amor, lo único que nunca me dio, era precisamente lo que yo más anhelaba. ¿Qué estás haciendo? Una voz sonó desde la puerta. Me di la vuelta. Tencho había vuelto y estaba de pie en la entrada. Entró en la habitación, confundido, mirando el desorden del suelo y el armario vacío. Luego preguntó sin entender. ¿Te vas a alguna parte? No, a ninguna parte. Entonces, ¿qué es todo esto? Un cambio de armario. Ya no quiero esta ropa. Al oír eso, pareció aliviado. Haré que te traigan la nueva colección. Además, esto puedes dejárselo a los sirvientes. No tienes por qué hacerlo tú misma. Mientras hablaba, intentó quitarme la ropa de las manos, pero lo esquivé. No hace falta, dije con calma. Lo haré yo. Entonces sus ojos se posaron en la gran caja de cartón que había a un lado. Reconoció al instante que estaba llena de los regalos que me había hecho. Frunció el ceño. ¿También vas a tirar esto? No. Es que son demasiadas cosas y no caben. Solo las estoy organizando. Mentí con una naturalidad pasmosa. No pareció dudar de mí. Intentó ayudarme varias veces, pero lo rechacé todas. Finalmente, pareció darse cuenta de mi inusual frialdad. ¿Qué te pasa?, preguntó. ¿Sigues enfadada por lo del hospital? Su mano se estiró, me arrebató la ropa que sostenía
y se acercó a mí. Estaba tan cerca que su aliento cálido rozaba mi mejilla. Instintivamente, intenté retroceder, pero me agarró por la cintura y me estrechó contra él de nuevo. ¿Estás celosa? Su voz era una pregunta, pero contenía una extraña nota de expectación. No dije nada. Mi silencio se convirtió en su confirmación. Me acunó en sus brazos. Ya está bien. Pórtate bien. Lo mío con ella es solo un juego. Nadie puede ocupar tu lugar. Me dio un golpecito en la nariz, como si estuviera calmando a un gatito. Su voz no contenía más emoción que la pura confianza en sí mismo. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas pugnaron por salir. Ya sabía que no me amaba, pero aún así el corazón me dolía con una intensidad insoportable. Lo había amado tanto que era imposible que él no se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Pero la respuesta la había sabido desde el principio. Simplemente me negaba a rendirme, creyendo que con el tiempo podría conmoverlo. El sonido de su móvil rompió el ambiente. Me solté de su abrazo. Él me miró, pareció dudar un segundo mientras contestaba, y luego salió de la habitación. Cuando salí al pasillo, ya no estaba. El corredor estaba desierto. Solo quedaba yo. Poco después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Akane. Se trataba de una foto de ellos dos acurrucados en la cama. En la imagen, Akane reposaba sobre el pecho de Tensho. Ambos estaban desnudos de cintura para arriba, cubiertos apenas por una fina sábana. Junto a la foto había un largo texto escrito con la clara intención de herir. Tensho dice que mi cuerpo es increíble, que soy mucho más divertida que tú, que no le interesas en absoluto con esa actitud de mojigata. También dice que estar contigo es muy aburrido, que solo con ver tu cara de estirada se le quitan las ganas. Si yo fuera tú, hace tiempo que me habría divorciado para cederle el puesto a otra. No entiendo por qué te aferras a él si no te quiere. Además, solo me hice un rasguño, y se preocupó tanto que se quedó a mi lado todo el día. Anteayer fuimos juntos a unas aguas termales. Su aguante es impresionante, de verdad. Una interminable sarta de fanfarronadas, junto a fotos íntimas de los dos. Con solo una mirada, sentí que se me ensuciaban los ojos. Ignoré los mensajes y cerré la pantalla, conteniendo a duras penas las náuseas. Ya me habían pasado cosas parecidas antes, pero en aquel entonces todavía amaba a Tensho. Cada vez que recibía un mensaje así, me pasaba la noche llorando. Pero ahora, el amor se había desvanecido por completo. Lo único que quedaba era un asco infinito. Para la Yuka de ahora, Tensho era un ser verdaderamente repulsivo. El simple hecho de recordar que una vez lo había amado con tanta locura me provocaba arcadas. Aquella noche, Tensho no volvió a casa. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo. Yuka, estaré fuera unos días por un viaje de negocios. Respondí sin ninguna expresión en el rostro. Entendido. Con una familiaridad que me helaba la sangre, abrí el Instagram de Akane. La última publicación era de hacía una hora. Una foto de sus manos entrelazadas en un coche. El texto decía: «Alguien me va a llevar de viaje». Se me escapó una risa fría. El primer día del viaje de negocios de Tensho. Me quedaban 3 días para marcharme de este lugar. Vi otra publicación de Akane, una foto de ellos dos besándose en la cubierta de un crucero. En la imagen también aparecían amigos en común. Ya ni siquiera se escondían. Por la noche, recibí una llamada de Akane. En cuanto contesté, lo que llegó a mis oídos fue una voz cargada de sensualidad. «Tensho, sé un poco más delicado». Al otro lado de la línea, los dos estaban juntos en la cama. La voz de Akane era un gemido dulce, mientras sus manos recorrían el pecho del hombre. Con los ojos húmedos, levantó la vista hacia él y le preguntó: «Cariño, ¿a quién amas más? ¿A mí o a tu esposa?» «A ti», respondió la voz grave y dulce de Tensho. «Tú eres mi verdadera esposa, Akane». Akane soltó una risita.
Colgué el teléfono a toda prisa con el rostro completamente paralizado por la conmoción. Tardé un buen rato en volver en mí. Me llevé una mano al pecho y me dejé caer lentamente al suelo, hecha un ovillo. Gruesas lágrimas empezaron a caer una tras otra, salpicando el suelo. Por mucho que me dijera a mí misma que ya no lo amaba, no podía soportar ver al hombre que una vez quise con toda mi alma degradándose de esa manera. O quizás él siempre fue así. Simplemente yo me negaba a verlo. Un momento después llegó un nuevo mensaje a la pantalla. Lo has oído todo, ¿verdad? Qué pena que no pudieras verlo. La cara de éxtasis que pone cuando está conmigo. Dice que soy muchísimo mejor que tú. Cerré los ojos en silencio y borré una por una las palabras que había empezado a escribir como respuesta. Luego cerré la aplicación por completo. Era mejor no mirar. Era mejor simplemente no volver a mirar nunca más. El segundo día del viaje de negocios de Tencho, es decir, 2 días antes de mi partida, vi una noticia sobre él en las tendencias de Twitter. Tencho Suo derrocha una fortuna en una subasta. Adquiere el corazón del océano por 100.000 millones para su bella acompañante. Esa belleza, por supuesto, era Akane. Hice clic y vi una foto de ellos dos entrando y saliendo juntos de la sala de subastas. En la imagen, Akane se aferraba con familiaridad al brazo de Tencho, apoyando la cabeza en su hombro. Deslicé la pantalla hasta la sección de comentarios, que, como siempre, era un hervidero. Todo el mundo especulaba sobre si Akane sería la pareja que más tiempo le había durado a Tencho. Amante del brócoli. ¿Alguien ha calculado cuántos días llevan juntos? Normalmente a estas alturas ya habría roto con ella. ¿Será que esta vez va en serio? Rosa Espinosa. No lo creo. Suo no es un hombre fiel. Alegría. Esta tía es muy atrevida. ¿No le tiene miedo a la esposa? Ja, ja, ja. Si Yuka Higasa hubiera querido hacer algo, lo habría hecho hace mucho. Ya es tarde para eso. Eiger. Entonces, ¿por qué no se divorcia? No lo entiendo. Winnie the Pooh, por los intereses familiares, obviamente. Perdí todo el interés y cerré la pantalla. Volví a Instagram, donde me esperaba la última publicación de Akane, 23 años. El hombre que amo me ha comprado un collar pagando el precio completo sin dudar. Debajo, una foto del corazón del océano. El tercer día del viaje de negocios de Tensho, es decir, el último día antes de mi partida. A primera hora de la mañana, fui al bufete de abogados y recogí el ansiado acuerdo de divorcio. Escribí mi nombre en la línea de la firma y dejé el documento sobre el escritorio del estudio de Tensho, junto a mi anillo de bodas. A su lado coloqué una tarjeta. En esa tarjeta estaba todo el dinero que había obtenido, vendiendo cada uno de los regalos que él me había hecho. Era mi forma de devolverle hasta el último céntimo que había gastado en mí. Con todo terminado, fui al hospital una vez más. Allí firmé el consentimiento para abandonar el tratamiento. El médico, al ver a una mujer tan joven como yo, suspiró de nuevo. Señora Higasa, ¿está completamente segura de que no quiere continuar con el tratamiento? Negué con la cabeza con total serenidad. Sí, estoy bien con lo que tengo ahora. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero no tenía intención de prolongar mi vida artificialmente. El médico suspiró y aunque pareció que quería decir algo más, al final guardó silencio. Después de firmar, volví a la casa de los Suo. Era la última vez. Recorrí cada rincón con la mirada, pero ya no quedaba nada en aquel lugar que mereciera la pena guardar en mi memoria. En esa casa apenas había recuerdos con Tensho. Levanté la pequeña maleta que me esperaba en un rincón y salí por la puerta principal. En ese momento, el teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de Akane. Adjunta venía una foto de boda de ella y Tensho. En la imagen, ella sonreía con dulzura. Le dije que quería hacerme fotos de boda, y me llevó enseguida. Incluso me dijo que estaba preciosa vestida de novia. Se me escapó una risa fría. Abrí el campo de texto, y sin expresión alguna en el rostro, escribí: «Felicidades».
Después de enviar el mensaje, la bloqueé y la eliminé al instante. A continuación, bloqueé y eliminé a Tensho. Luego, bloqueé y eliminé a cada uno de los amigos que habían aparecido en las fotos que ella había enviado. Cuando terminé con todo, pedí un taxi y me dirigí al aeropuerto. A partir de ahora, Yuka ya no existiría en el mundo de Tensho, y ella también pronto sería libre. Mientras tanto, Tensho, que acababa de despertar junto a Akane, se veía envuelto en una nueva batalla. Ella, para seducirlo, se había puesto un camisón de gasa fina y mirándolo con dulzura, dejaba su pecho medio al descubierto. De repente, estiró un dedo y enganchó su cinturón. ¿No te quedas un ratito más conmigo? Levantó la vista dedicándole una mirada melosa. No. Le dije a Yuka que hoy volvería a casa. Tensho apartó la mano de ella. Akane, sin rendirse, se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. Todavía es pronto, no hay por qué tener prisa. Además, me he puesto el camisón que tanto te gusta. ¿De verdad te vas a ir? Puso una expresión adorable mientras sus manos ya recorrían su pecho. Las pupilas de él se oscurecieron, volviéndose profundas e insondables. Al segundo siguiente, Tensho la agarró con firmeza por la cintura y la levantó en brazos con brusquedad. ¡Ah! Con un gritito coqueto, Akane fue arrojada sobre la blanda cama. 2 horas más tarde, Tensho se arregló la ropa y tras echar un último vistazo a la durmiente Akane, se dio la vuelta y salió de la habitación. «Señor, ¿volvemos a la empresa o...?» El asistente se interrumpió a media frase. Pareció arrepentirse en cuanto pronunció esas palabras. Normalmente, Tensho o se quedaba con Akane o volvía a la oficina. Jamás regresaba a casa. «Lo siento, señor. Ha sido una impertinencia por mi... a casa». El asistente interrumpido asintió. «Sí, entendido». Mientras el paisaje desfilaba por la ventanilla, Tensho no entendía por qué de repente sentía la necesidad de volver a casa. Quizás fuera un sentimiento de culpa hacia Yuka. «¿Has preparado el regalo?», preguntó Tensho de improviso. El asistente asintió apresuradamente. «Sí, señor, está todo listo». En realidad, el asistente estaba sumido en la más profunda confusión. El señor decía que no amaba a su esposa, pero siempre gastaba fortunas en comprarle las cosas que a ella le gustaban para complacerla. Y si decía que la amaba, entonces no se entendía por qué se pasaba el día fuera de casa rodeado de escándalos. No lo entendía. De verdad que no. ¿Acaso al señor no le preocupaba que su esposa un día pudiera marcharse para siempre? El coche se detuvo frente a la villa. Tensho abrió la puerta y bajó. Se arregló la ropa y solo entonces abrió la puerta principal y entró en la casa. «Yuka, ya he vuelto». Dentro encontró una tarjeta y una nota. En la nota, varias líneas escritas con una caligrafía impecable. «Tensho, gracias por haber cuidado de mí durante estos 3 años. En esta tarjeta está todo el dinero que has gastado en mí. Ahora te lo devuelvo todo. Al firmar este acuerdo de divorcio, te concedo la libertad. Separémonos amistosamente. Adiós. Adiós. ¿Cómo te atreves a decirme adiós?» Al final, ¿qué significaba eso? ¿Era un hasta pronto o un no nos volveremos a ver? Apretando la nota en la mano, Tensho se derrumbó en la silla, murmurando para sí. Por mucho que se negara a aceptarlo, no tuvo más remedio que reconocer que aquella era sin duda la letra de Yuka. No había error posible. En el acuerdo de divorcio, ella ya había estampado su firma. ¡Qué considerada! ¿No era esto acaso lo que él siempre había querido? Casarse con alguien a quien no amaba era un tormento, y ahora ella misma le pedía el divorcio. Así tendría una explicación que darle a su familia. Era perfecto. Para él, todo eran ventajas y ninguna desventaja. Pero entonces, ¿por qué sentía un vacío en el pecho, como si algo le faltara? No, esto no era en absoluto lo que él quería. Tenía que encontrarla costara lo que costara, y preguntarle por qué de repente había decidido divorciarse. Levantando la vista, Tensho cogió el teléfono de la mesa
y llamó a su asistente. «Encuentra el paradero de Yuka. Es urgente». «Entendido, señor». Mientras tanto, en su casa, Akane sentía una creciente ansiedad. Era la 12ª vez que llamaba a Tensho, pero no conseguía contactar con él. En el mes y pico que llevaban juntos, era la primera vez que algo así sucedía. Incapaz de reprimir su inquietud, pensó en Yuka. Sí, tenía que ser Yuka. Seguro que Yuka estaba atosigando a Tensho, por eso él no contestaba al teléfono. Al pensarlo, Akane tembló de rabia. Buscó rápidamente el contacto de Yuka y le envió un largo mensaje. ¿Crees que por hablar un rato con Tensho va a ignorarme? Te lo advierto, es imposible. Él nunca me dejará. Seguro que no lo sabes, pero se lo pasó increíblemente bien conmigo durante su viaje de negocios. Además, me presentó a todos sus amigos. Es para reírse, ¿verdad? El hombre al que has amado durante tanto tiempo está loco por mí. ¿Acaso crees? Al llegar a la puerta, un fuerte olor a alcohol le asaltó la nariz. Instintivamente se tapó la nariz con la mano. La puerta estaba entreabierta. La empujó ligeramente y se abrió de inmediato. Unas pesadas cortinas bloqueaban por completo la luz, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Apenas pudo distinguir una silueta sentada en el suelo. Akane se armó de valor y lo llamó. «Tensho, ¿eres tú?» Apenas terminó de hablar, se oyó un ruido sordo. Una botella de licor rodó lentamente hasta sus pies. Akane se puso de puntillas y entró en la habitación con cautela. Estaba tan oscuro que tuvo que guiarse por el minúsculo haz de luz que se colaba por las cortinas para encontrar el rostro del hombre que estaba sentado frente a un estante. «Tensho». Sorprendida por haberlo encontrado con una facilidad inesperada, Akane se alegró y corrió hacia él. «Tensho, ¿por qué has bebido tanto?» Le sujetó el rostro con ambas manos y mientras rozaba la barba incipiente alrededor de sus labios, se inclinó para besarlo. En el instante en que sus labios se tocaron, una mano la sujetó con fuerza por la nuca, profundizando el beso. Como una bestia, Tensho le mordió los labios con sus afilados dientes. Luego su lengua forzó su boca, invadiéndola larga y profundamente. Todo fue tan rápido que, junto a la sorpresa, Akane se sintió un poco abrumada. Apoyó las manos en su pecho intentando apartarlo. «Tensho, Yuka, Yuka, ¿dónde has ido?» Las palabras que iba a pronunciar se ahogaron en su garganta. Akane se quedó helada en el sitio. Fue como si un rayo la hubiera partido en dos. ¿Él qué había dicho? Tensho seguía besándola con una fuerza que le robaba el aliento, mientras murmuraba el nombre de Yuka. En un instante, el corazón de Akane se llenó de una maraña de emociones, y lo que surgió después fue una oleada de celos salvajes. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Después de todo lo que había luchado para que Tensho por fin se fijara en ella, ¿el destino le daba este golpe justo ahora? Sus manos, que antes lo empujaban, se relajaron poco a poco y se deslizaron hasta sus hombros, buscando desabrochar los botones de su camisa. Pero en el momento en que desabrochó el primero, él la agarró con fuerza por la muñeca. «Tensho, ¿qué pasa?» Levantó la cara, imitando la expresión que Yuka solía poner a menudo. Pero lo que encontró fue una mirada lúcida. El corazón de Akane dio un vuelco. «Tensho, ¿estás despierto?», preguntó a modo de prueba. «Si no estuviera despierto». Mientras decía eso, se desató el cinturón. Abrió el abrigo y dejó a la vista la lencería sexy que llevaba debajo. Estiró la mano y enganchó el cinturón de Tensho. «Te he llamado un montón de veces y no me has contestado. ¿Es que ya no me quieres?» Sus manos comenzaron a recorrer el duro pecho de él, con una falsa inseguridad. Se irguió, pegándose a su cuerpo. Lo miró con ojos seductores, sintiendo una oleada de triunfo en su interior. «No importa lo que hagas, Yuka Higasa, al final Tensho será mío». Justo cuando pensaba eso, sintió que la agarraban con una fuerza brutal por la muñeca. «¡Ah!», Akane gritó de dolor. «Tensho, me haces daño». «Ah, sí».
Tensho la miró con una frialdad glacial. Akane, sin darse cuenta de nada, asintió con un gesto lastimero. Sí. Al segundo siguiente, una fuerza violenta la arrojó por los aires. Cayó al suelo con un grito ahogado. De su bolsillo, el móvil se deslizó hasta los pies de Tensho. La pantalla se iluminó, mostrando los mensajes que había enviado. Akane se quedó mirando la pantalla con los ojos desorbitados. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser descubierta, se apresuró a intentar coger el móvil, pero llegó un paso demasiado tarde. Tensho ya lo había recogido. Al ver los mensajes en la pantalla, sus pupilas se contrajeron. Fue deslizando el dedo, viendo la interminable lista de mensajes amenazantes que Akane le había enviado a Yuka. Había mensajes de texto, notas de voz e incluso las fotos íntimas que habían tomado juntos. La avalancha de mensajes había sido incesante, sobre todo durante los días de su supuesto viaje de negocios. ¿Qué habría sentido Yuka al ver todo aquello? Por fin entendió por qué de repente le había pedido el divorcio. Tensho culpó de todo a Akane, y el odio en sus ojos se intensificó. Apretó el puño con tanta fuerza que el teléfono crujió en su mano, y en un arrebato de furia, lo estrelló contra el suelo. El estruendo resonó en la habitación. Akane se estremeció, aterrorizada. Antes de que pudiera inventar una excusa, Tensho dio un paso adelante y la miró desde arriba. En silencio, le agarró la barbilla. «Te lo advertí, no molestes a Yuka». Su voz siniestra resonó junto a su oído como el susurro de un demonio. Akane tembló de miedo. Negó con la cabeza una y otra vez. «No, no he sido yo. Fue Yuka la que empezó». «¿Todavía te atreves a mentir?» El rugido grave de Tensho vino acompañado de un aumento de la presión en su barbilla. Akane sintió que si aquello continuaba un segundo más, se enteró de que era tendencia una hora después. En la oficina del presidente, un fuerte «bam» resonó en la sala. El asistente ya había perdido la cuenta de cuántas veces su jefe había estrellado un teléfono ese día. Mantuvo la cabeza gacha, intentando desesperadamente borrar su propia existencia para no verse envuelto en la tormenta. Haz que los medios borren esas publicaciones. Si no lo consigues, estás despedido. Entendido, señor. Como si le hubieran concedido la libertad, el asistente salió a toda prisa de la oficina. Tensho cogió el teléfono fijo que tenía al lado y marcó un número. «Encontrad a Akane Kobayashi y traédmela». 20 minutos después, la puerta de la oficina se abrió y dos corpulentos guardaespaldas entraron arrastrando a Akane. Tenía el rostro pálido por el terror e intentaba zafarse con todas sus fuerzas, pero era inútil. Jamás había imaginado que Tensho se atrevería a hacer algo tan descarado. Los guardaespaldas la arrojaron al suelo sin ninguna contemplación, y ella cayó de bruces. Ante sus ojos aparecieron unos zapatos de cuero pulidos como un espejo. Siguió con la mirada las largas piernas hasta llegar al rostro de Tensho. Las pupilas de Akane se contrajeron en un instante e intentó retroceder, pero ya era tarde. Tensho se agachó y una mano fría se cerró alrededor de su cuello. «¿Cómo te atreviste a difamar a Yuka?» Su voz era gélida, como la de un demonio que hubiera emergido del mismísimo infierno. Akane tembló de pánico y negó con la cabeza frenéticamente. «Lo borraré ahora mismo. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer». De repente, Tensho apretó la mano con fuerza, y Akane soltó un grito ahogado. A medida que la presión aumentaba, empezó a quedarse sin aire. Su rostro se puso rojo como un tomate. Golpeaba con desesperación la mano de Tensho con los ojos desorbitados. Cada segundo que pasaba, sus manos perdían fuerza y su visión comenzaba a nublarse. Se arrepintió. Nunca debió haberse involucrado con un hombre así. Creer que podía conquistarlo en apenas 20 días. ¿Cómo pudo haber sido tan insensata? Tensho era un hombre cruel, un hombre verdaderamente aterrador. Al verla casi sin aliento y con los ojos en blanco, Tensho mostró una expresión de absoluto asco. La soltó, arrojándola a un lado, y se puso en pie. Con total parsimonia,
Aceptó una toallita húmeda de uno de los guardaespaldas y se limpió meticulosamente cada rincón de la mano. La toallita sucia fue a parar a la papelera, igual que la había arrojado a ella. Akane, tirada en el suelo, se apoyó en las manos y empezó a toser con violencia. Según la investigación, su esposa reservó un billete de avión al país Z hace medio mes, y después de llegar al aeropuerto internacional del país Z. ¿Qué pasó después? Tensho, incapaz de contenerse, agarró al asistente por el cuello de la camisa. El asistente balbuceó. Se le perdió el rastro. Por mucho poder que tuviera Tensho en la ciudad, sus manos no llegaban al extranjero. A este paso, seguirle la pista era como buscar una aguja en un pajar. Además, la empresa se encontraba en medio de una tormenta de críticas públicas. Ahora mismo no podía moverse. Con las piernas temblándole, Tensho volvió a su asiento y se desplomó en él. Un rato después, abrió la boca. Seguid investigando. Usad cualquier método. Gastad lo que haga falta, pero tenéis que encontrarla. Entendido, señor. Al ver su estado, el asistente negó con la cabeza y salió de la habitación. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese mes, Tensho dejó de frecuentar los bares y los locales de ocio como antes. Iba a trabajar y volvía a casa con una regularidad casi monacal. Aún así, seguía ocupando los titulares de la prensa rosa cada día. En Internet, la gente debatía sobre qué podría haber causado su repentino cambio. Pero a Tensho no le importaba. Solo él sabía la verdad. Bajo esa apariencia de normalidad, su corazón ya estaba completamente vacío. Los días anteriores se había estado anestesiando con trabajo y alcohol. Se dio cuenta de que, sin saberlo, se había enamorado profundamente de Yuka. Si ella no se hubiera marchado de repente, Tensho jamás se habría percatado. Y nunca imaginó que podría llegar a amar tanto a alguien como para tener que aferrarse a sus recuerdos solo para poder sobrevivir cada día. Ese día, como todos los demás, en cuanto terminó de trabajar, se dirigió directamente al dormitorio. Solo allí podía sentir la esencia que Yuka había dejado en la casa. Con esa esencia lograba superar los días. A veces, borracho, le enviaba mensajes sin parar. Unas veces la acusaba por su frialdad, la culpaba por haberse ido sin dejar nada. Otras se disculpaba, diciendo que todo había sido culpa suya. Haría lo que fuera si ella volvía. No podía vivir sin ella. La verdad era que en los días sin Yuka, la añoranza lo estaba volviendo loco. Se tumbó en el lado de la cama donde ella solía dormir. Alargó la mano y abrió el cajón de la mesita de noche de ella. Dentro encontró un diario. 9 de junio de 2021. Nos casamos, pero por alguna razón no es como lo había imaginado. Él es frío conmigo. ¿He hecho algo para que me odie tanto? Seguro que es solo que todavía no está acostumbrado. No pasa nada, tenemos mucho tiempo por delante. Los sentimientos se pueden cultivar poco a poco. No me rendiré. 7 de diciembre de 2021. ¿Por qué lo hace otra vez? ¿Son las mujeres de fuera más guapas que yo? ¿Por qué no vuelve a casa? ¿Por qué ni siquiera me mira una sola vez? Me quemé el dedo preparándole sopa, y cuando se la di, la tiró sin piedad. Dejo de cambiar por él. Lo odio. Al ver esto, los dedos de Tensho que sujetaban el borde de la página comenzaron a temblar. Una lágrima turbia cayó, emborronando la palabra odio sobre el papel amarillento. Como no había amor, no se había esforzado en su boda. Ni siquiera se hicieron fotos. Durante los días que siguieron, asumió que su matrimonio concertado era un acuerdo en el que, de cara al público, se tratarían con respeto, pero por detrás, cada uno haría su vida. Por eso no se cortó en absoluto. Pasaba las noches en vela en bares con sus amigos y frecuentaba todo tipo de locales. Cambiaba de amante una y otra vez. Recordó todas las veces que ella parecía querer decirle algo, pero al final se callaba. Quizás esta era la razón. Un arrepentimiento incontenible lo inundó. Tensho pasó a la página siguiente.
En las últimas entradas parecía una persona completamente diferente. Ya no quedaba ni rastro de su personalidad alegre y vivaz. El contenido del diario se había vuelto cada vez más breve. A veces era una sola frase, otras solo unos signos de puntuación. Y en algunas no había nada escrito, solo una palabra que describía su estado de ánimo. La última actualización era del 28 de noviembre de 2023. Lo único que había escrito era: si pudiera, preferiría no haberlo conocido nunca. Después de eso, el diario no se actualizó más. Seguramente fue entonces cuando decidió divorciarse. Por primera vez, Tensho se dio cuenta de que había habido muchísimos problemas entre ellos. El problema no era solo Akane. Desde el principio hasta el final, el problema había sido él. Mirando fijamente esa última línea, Tensho rompió a llorar de repente. Sus lágrimas caían a raudales sobre las páginas del diario. Esa única línea, después de más de un mes de cautiverio, Akane por fin pudo volver a ver la luz del sol. Lo primero que hizo al salir fue ir a ver a Tensho. Sin embargo, en cuanto llegó al edificio del grupo Suo, dos guardias de seguridad la agarraron y la arrojaron a la calle como si fuera un trozo de basura. Los hombres se fueron sin dedicarle ni una sola mirada. Akane, sin poder aceptarlo, corrió de nuevo hacia la entrada. «¿Dónde está Tensho? ¡Quiero verlo! ¡Llamad a Tensho!», les gritó a los hombres como una loca. Los guardias la observaron con ojos fríos, sin inmutarse, pero en el instante en que intentó entrar de nuevo, se adelantaron y la volvieron a lanzar fuera. La escena se repitió una y otra vez. Finalmente, Akane perdió por completo los estribos. Se dejó caer al suelo y, pataleando y manoteando, gritó como una posesa: «¡Basura! ¡Sois todos una basura! ¡No os lo perdonaré jamás! Bah, ¿perdonar qué? Si ahora no puedes ni protegerte a ti misma». Está claro que todavía no entiende la situación. Oyó varias voces discutiendo a su espalda. Akane se dio la vuelta y fulminó con la mirada a dos transeúntes que cuchicheaban. Los dos, asustados, le hicieron varias fotos a toda prisa e intentaron marcharse. Dándose cuenta de algo, Akane, con el pelo revuelto, corrió hacia ellos. «¡Esperad! ¿De quién hablabais? ¿Me habéis hecho fotos? ¡Dádmelas!», gritó, intentando arrebatarles el teléfono. Pero no pudo con ellos dos. No solo no consiguió las fotos, sino que la empujaron hacia atrás y sin fuerzas se desplomó en el suelo. Los dos transeúntes se rieron con sorna. «¿Pero tú qué te has creído? ¿Todavía piensas que eres la supermodelo Akane Kobayashi? Entérate ya. ¿No sabes que ahora no eres más que una apestada? Así es. Todos los rumores sobre ti son ciertos. Nosotros solo decimos la verdad. Te lo tienes bien merecido. ¿Qué creías que ibas a ganar echando a la esposa legítima de su casa? Zorra rastrera». «¿Qué? ¿Quién es la amante?». La palabra amante atrajo a los curiosos de los alrededores. En esta época en la que todos se unen para lapidar a la amante, un grupo de justicieros se congregó a su alrededor. Hombres y mujeres por igual, en cuanto confirmaron que Akane era la amante, se abalanzaron sobre ella en masa. Unos le tiraban del pelo, otros de la ropa. Estaba sufriendo una paliza en toda regla. Cuando Akane intentó escapar, ya estaba completamente rodeada por la multitud. Después de aquel incidente, Akane se escondió en una habitación de hotel. No salía para nada, ni presumía en internet de la felicidad que había robado. Pasó casi una semana comiendo los fideos instantáneos que el personal del hotel le traía cada día. Ese día, la aterradora llamada volvió a sonar. Akane agarró el móvil y lo estrelló contra la pared. Con un clac, el teléfono cayó al suelo. Aún así, por accidente, el botón de descolgar se presionó. «Señorita Akane, hola de nuevo. ¿Ha conseguido el dinero?». «¡Ah!». Como si le hubieran dado a un interruptor, comenzó a gritar como un perro rabioso. Agarró la sábana de la cama y se tapó los oídos con ella. Al otro lado de la línea se oyó una risa ligera. «Se te acaba el tiempo. Si no puedes conseguir el dinero,
Publicaré tus fotos desnudas para que todo el mundo las vea. ¡Ah! ¡Basura! ¡Muérete! ¡Te mataré!, siguió gritando con la cabeza enterrada en la almohada, hasta que sus propios gritos ahogaron por completo la voz del teléfono. No supo cuánto tiempo pasó, pero desde la habitación de al lado oyó a alguien gritar: «¡Deje de molestar!». Akane por fin comenzó a calmarse. Levantó la cabeza lentamente y recorrió con la mirada la diminuta habitación en la que apenas cabía la cama, como si estuviera viendo un monstruo. Murmurando algo entre dientes, salió de la cama, recogió el móvil del suelo y volvió a acurrucarse bajo las sábanas. La pantalla estaba rota, pero por suerte todavía funcionaba. La llamada ya se había cortado. En la pantalla apareció un nuevo mensaje, un consejo. Si no puedes conseguir el dinero, ¿por qué no le pides ayuda a tu exnovio? Esa cantidad no es nada para él, pero puede salvar tu reputación. Si no quieres convertirte en actriz porno, date prisa. Al ver esos mensajes, Akane sintió que volvía a enloquecer. Se pasó toda la mañana sentada en la habitación, debatiéndose entre la duda y la tensión, pero finalmente tomó una decisión. Iría a buscar a Tensho. Esperó frente al edificio del grupo Suo bajo un sol abrasador durante más de 2 horas. Por fin vio a la persona que quería ver. En solo unos días se había convertido en una figura patética. Sin embargo, Tensho seguía tan impecable como siempre. ¿Por qué? Sintió que debía arrastrarlo al infierno con ella. Dominada por ese pensamiento, Akane aceleró el paso y corrió hacia adelante, hacia Tensho. A la mañana siguiente, Akane se despertó inmersa en un sueño en el que se había convertido en la hija de un magnate. Toc toc. Unos golpes violentos en la puerta la sacaron de su ensoñación. Frunció el ceño y se dirigió hacia la puerta, dispuesta a quejarse. «¿Qué pasa? No son horas de llamar a la...». Las palabras se le quedaron a medias. Frente a ella, vio a 2 policías de uniforme y a un empleado del hotel. Se quedó sin habla. «¿Ustedes se han equivocado de habitación?» «Yo. Usted es Akane Kobayashi, ¿correcto?». Uno de los policías sacó su placa del bolsillo y se la mostró brevemente. Akane asintió. «Queda usted detenida por un delito de extorsión. Le rogamos que coopere». ¿Extorsión? ¿A quién se supone que he extorsionado? ¿Es usted sospechosa de haber extorsionado al señor Suo por una cantidad superior a 200 millones? ¿Qué? Akane se quedó paralizada, como si le hubiera caído un rayo encima. Los 2 policías se miraron y, sacando unas esposas, se acercaron a ella. Una vez más, se la llevaron. En la oficina del presidente: «Señor, ¿cuánto tiempo piensa mantenerla detenida esta vez?». Tensho tamborileaba con los dedos sobre la mesa y respondió con displicencia: «¿Cuál es la pena máxima?». Dado que la cantidad de la extorsión es considerable, la pena más grave es de 3 a 10 años de prisión. «Eso servirá. ¿Entendido?». Tensho colgó y volvió a colocar el auricular en su sitio. Toc toc. Llamaron a la puerta. El asistente entró con cara de pánico. «Señor, tenemos información sobre su esposa. ¿Dónde está?». En ese instante, Tensho abandonó su expresión de indiferencia y se levantó de un salto. Según una fuente externa en Internet, alguien dice haber visto a su esposa en una pequeña isla en la costa del país Z. Prepara el coche y resérvame un billete para el país Z en el primer vuelo de mañana. Mientras lo decía, Tensho agarró el abrigo que colgaba del respaldo de la silla. En apenas 20 minutos abandonó la empresa y se dirigió a la villa. Dejó todos los asuntos de la compañía en manos del vicepresidente. Con el grueso diario en la mano, Tensho tomó el primer vuelo disponible hacia el país Z. En el avión, releyó una y otra vez las páginas amarillentas de aquel diario. Si encontraba a Yuka en esa isla del país Z, ¿cómo debería hablar con ella? ¿Cómo podría transmitirle todo su arrepentimiento y lo que sentía por ella? ¿Le daría otra oportunidad? 3 años después, el grupo Suo era más próspero que nunca.
Tensho se había transformado en una persona completamente diferente. Ya no se entregaba a los placeres y la diversión como antes. Cuando aparecía en las noticias, ya no era en la sección de espectáculos, sino en la de economía. De día trabajaba y de noche volvía a casa. Hizo que el grupo Suo creciera aún más. Al mismo tiempo, no se olvidó de apoyar a la familia Higasa, y su reputación en Internet cambió drásticamente. Parecía que todo poco a poco volvía a la normalidad. Sin embargo, solo los sirvientes que trabajaban en la villa de la familia Suo sabían la verdad. Tensho no era feliz en absoluto. Desde que había regresado de su viaje al extranjero, su carácter se había suavizado, pero a menudo se le oía hablar solo como si estuviera conversando con Yuka. A la hora de comer, aunque estuviera él solo, solía poner 2 juegos de vajilla, diciendo que Yuka también comería. En el armario del dormitorio cambiaba la ropa cada temporada. A Yuka le gustan los diseños nuevos. Hay que cambiarlos o se enfadará, solía decir. Pero nadie tocaba nunca esas prendas. A veces, si un sirviente se levantaba en mitad de la noche, oía al señor hablar solo llamando el nombre de su esposa. Todo era sumamente extraño. El grupo Suo publicaba repetidamente en Internet una recompensa por cualquier información sobre Yuka. La cifra no dejaba de aumentar, pero en 3 años nadie había conseguido esa información. El asistente volvió a preguntar con cautela: «Señor, sobre la información publicada en las webs extranjeras, todavía nadie la ha encontrado. ¿Deberíamos considerar retirarla? Sigue buscando. Mientras el grupo Suo siga existiendo, mientras yo siga con vida, no vuelvas a hacerme esa pregunta. ¿Entendido?» El asistente, asustado, asintió de inmediato. Entendido. Llegó otro fin de semana y, como de costumbre, Tensho fue a la casa familiar. La cena transcurría en silencio. De repente, alguien rompió la quietud. «Tensho, siempre vuelves solo. Ya han pasado varios años. ¿Esa chica de los Higasa sigue enfurruñada? ¿No sería mejor que te divorciaras? Con tu estatus actual, podrías casarte con quien quisieras». Apenas terminaron esas palabras, se oyó un estruendo. Tensho se había levantado de golpe. Los platos de la mesa cayeron y se hicieron añicos en el suelo. Con el rostro contraído, fulminó a la persona que había hablado con una mirada gélida y despiadada. El tiempo pasaba, y Tensho sobrevivía a los dolorosos días aferrándose a aquel diario. Lo leía cada día una y otra vez, sin cansarse nunca. Siempre imaginaba aquella época en la que ella lo había amado. Esa noche, después de terminar de trabajar en su estudio, sacó el diario como de costumbre. La mesa estaba abarrotada de carpetas y al coger el diario se oyó un fuerte ¡zas! Una pila de archivos cayó al suelo, esparciendo papeles por todas partes. Tensho se agachó para recogerlos, pero de repente vio un documento escondido bajo el escritorio. Lo sacó lentamente. Las palabras escritas en la portada lo dejaron paralizado. Consentimiento para la renuncia a tratamiento médico. ¿Qué significaba eso? ¿Renuncia a tratamiento? ¿Quién había renunciado a su tratamiento? En realidad, en el instante en que cogió el papel, Tensho ya sabía la respuesta, pero no podía, no quería creerlo. Con manos temblorosas, apartó una telaraña de la portada y pasó la página. En el campo del paciente había una firma. El nombre de Yuka estaba escrito con una claridad devastadora. Leyó la siguiente línea: causa de la enfermedad: cáncer de páncreas en fase terminal. Tasa de éxito de la cirugía: 5%. Periodo de supervivencia: 4 meses. 4 meses. Un susurro ahogado, y el papel se deslizó de las manos inertes de Tensho, cayendo al suelo. Una ráfaga de viento entró desde fuera, esparciendo los documentos por la habitación. Tensho se sumió en la locura. Estaba perdiendo la razón de verdad. Se quedó sentado en la silla, murmurando para sí mismo durante toda la noche. Con razón no la encontraba por ninguna parte. Ya veo. Ya no está. Ya no está aquí. Las lágrimas brotaron sin control,
y cuando se dio cuenta, tenía el rostro completamente empapado. Se quedó sentado en el estudio durante 3 días y 3 noches. En la noche del tercer día, un sirviente le llevó un vaso de agua, y solo entonces pareció volver en sí. Tensho abrió los ojos de golpe con una mirada salvaje y se cayó de la silla, golpeándose con fuerza contra el suelo. Un gemido escapó de sus labios junto con el ruido sordo del impacto. Se agarró el pelo y se echó a reír a carcajadas. Una risa amarga y dolorosa. Tenía los ojos inyectados en sangre. Repitió su letanía una y otra vez. Con razón no la encontraba por ninguna parte. Ya veo. Ya no está. Ya no está aquí. A la risa le siguieron las lágrimas. O más bien, un único sollozo forzado que logró arrancar una solitaria lágrima del rabillo de su ojo. Al estirar sus labios resecos, la piel se le agrietó. El sirviente se quedó paralizado por el miedo, sin atreverse a acercarse ni a alejarse. Un rato después, Tensho de repente pareció agotado. A través de la dueña de la tienda, Tensho conoció todo lo que Yuka había vivido en aquel pequeño pueblo. Supo que se conocieron cuando Yuka fue a la tienda a comprar flores. También se enteró de que durante los últimos meses de su vida, ella solía tomar una barca a solas y dejarse llevar sin rumbo por el río. A menudo, Yuka le confesaba a la dueña: «Tengo miedo de morir, pero me da más miedo que mi familia se ponga triste cuando yo ya no esté». Le confió todas sus posesiones a la dueña de la tienda, pidiéndole que, después de su muerte, esparciera sin falta sus cenizas en el mar. Decía que si era posible, quería cabalgar sobre las olas embravecidas y ver el ancho mundo. También le pidió que le construyera una tumba propia en el cementerio detrás de la montaña. Sería su pequeño rincón en el mundo. La dueña solía llevarle saqué y los dulces favoritos de Yuka cuando charlaban. Pasaban las tardes juntas en silencio. En cierto modo, era Yuka quien consolaba a la dueña. En aquel pueblo de pocos habitantes, todos eran sociables, pero a la vez solitarios. El tiempo que Yuka pasó en el pueblo fue la época más cálida en la vida de la dueña. Esa era la razón por la que había hecho tanto por ella. Por supuesto, la dueña había escuchado de boca de Yuka la historia de ella y Tensho. Por eso, cuando Tensho apareció en el pueblo y compró el hotel al día siguiente, ella supo de inmediato que él era el hombre que Yuka había amado durante tantos años. La dueña lo había estado esperando. Al oír todo aquello, a Tensho le dolió el pecho. En realidad no soy una persona tan buena como usted cree. Le había hecho tantas cosas imperdonables a Yuka. Ahora, su única razón para vivir era seguir paso a paso el camino que ella había recorrido, sentir lo que ella había sentido. Pensaba que cuando incluso eso perdiera su sentido, sería el momento de ir a su encuentro. La dueña asintió con resignación. Pero, ¿no es usted una mejor persona ahora? Si le parece bien, ¿por qué no va a verla? Y así, guiado por la dueña, Tensho se dirigió al pequeño cementerio. La dueña señaló una tumba. Esta es su tumba. Ayer mismo estuve hablando con ella. ¿Por qué no habla con ella usted también? Dicho esto, la dueña se dio la vuelta y se marchó. En la lápida había unas pocas palabras sencillas grabadas. Si no fuera por la fotografía que había debajo, Tensho jamás habría creído que aquella era de verdad su tumba.